Hola muchachos, muy buenas noches. Hoy vamos a ver el método de Gauss-Jordan a los sistemas lineales 3×3. Un sistema lineal 3×3 es cuando existen tres ecuaciones con tres restricciones, donde a esta le vamos a llamar F1 o segunda ecuación y tercera ecuación. ¿Por qué le llamamos con F? Porque el sistema lineal lo vamos a convertir en una matriz para poderlo resolver por Gauss. Entonces, en la columna 1, columna 2, columna 3 van organizadas de acuerdo al número que acompaña a cada variable. La columna 1 van todos los números que acompañan a X, por lo tanto ubicamos el 3, el 2 y el menos 7. En la columna 2 van todos los números que acompañan a Y, por lo tanto va el menos 2, el número 4 y va el menos 3. Y la columna 3 van los números que acompañan a la variable Z, donde va el 5, menos 1 y 4. Los números de acá afuera son aquellos números que no tienen variables, es decir, el 38, el menos 7 y el 5. Entonces, de esa manera es como se organiza la matriz original para empezar el ejercicio. Como es un ejercicio 3×3, tengo que guiarme de esta matriz identidad, donde nos damos cuenta que los unos también van intercalados de izquierda a derecha. ¿Cuál es el siguiente paso? Convertir en cero estos tres números de abajo. Esto se llama matriz inferior, matriz, se me olvidó el nombre de este tipo de matriz, que son tres ceros. Matriz traspuesta inferior, creo que es, no recuerdo bien. Pero la idea es que estos tres tienen que convertirlos en cero y posteriormente los tres de acá arriba. ¿Qué les voy a enseñar yo? Les voy a enseñar que simplemente colocando estos tres números en cero, yo puedo encontrar el valor de las variables. Pero si el estudiante quiere también hacer el ejercicio y ubicar estos tres de arriba, lo puede hacer. ¿Qué significan estos números que yo hice acá? Estos números que yo estoy marcando acá es una manera de decirle que si usted quiere, porque también es libertad, ¿no? Recuerden que el álgebra, por donde usted lo haga, tiene que darle lo mismo. Entonces yo les estoy indicando que si usted puede primero ubicar este número en cero, en este caso sería el 2 convertirlo en cero, posteriormente el número menos 7 convertirlo en 0 y al final el menos 3. Cuando yo tenga estos tres, podemos entonces encontrar el valor de las variables porque estamos llegando al 50% del ejercicio. Pero si el estudiante quiere continuar convirtiendo en 0 los de arriba, lo puede hacer. Ahora bien, yo quiero empezar por el 5, me pueden decir, o quiero empezar por el menos 1, lo pueden hacer, son libres. Simplemente les estoy enseñando una de las maneras que de pronto creo que es muy útil para que la tengan en cuenta. Entonces, plasmado el ejercicio ahí, procedo a aplicar Gauss. Después de que yo ya tengo organizado el ejercicio en la matriz original, que lo volví a copiar acá, entonces vamos a este 2 a convertirlo en 0. Entonces lo primero que yo hago es verificar el 2 a qué fila pertenece. El 2 pertenece a la fila F2, es decir, que primero va o se nombra la fila que va a sufrir el cambio. Entonces yo digo fila sub 2 es igual, ¿cierto? ¿Y qué pasa aquí con esto? Tendría que tener dos números para convertir este en 0. Podría dos maneras, entre 1 y 2 puedo hacerlo para convertirlo en 0, aunque también lo puedo hacer entre F2 y F3. Eso sí ya queda a criterio de ustedes. Entonces lo vamos a manejar entre F1 y F2. ¿Qué podría hacer entonces? Multiplicar, ¿cierto? El F1 por menos 2 para que se convierta a menos 6 y el F2 lo vamos a multiplicar por el número 3 para que se convierta en 6. Es decir, que yo empiezo a multiplicar propiedad distributiva cada uno de estos números. Entonces, para hacer esa propiedad, entonces yo digo que da menos 2, lo voy a multiplicar por toda la fila 1, sería menos 2F1, más 3 veces voy a multiplicar la fila sub 2. 3 veces voy a multiplicar la fila F sub 2. Entonces, teniendo ya esta fórmula, aquí ya la fórmula, entonces el siguiente paso es aplicar la fórmula. Entonces, vamos a multiplicar por menos 2, propiedad distributiva, cada uno de los números. Entonces, 3 por menos 2 me da menos 6. Entonces yo coloco menos 6. Siguiente, menos 2 por menos 2, 2 por 2 positivo me da 4. Siguiente, 5 por menos 2 me da menos 10.
Ahora con 3. 3 por 2 me da 6. 4 por 3 me da 12. 3 por menos 1 me da menos 3. Perdón, aquí estoy mal. Me faltan, no es que esté mal, me faltan los números independientes. Los números independientes son 38 por 2 y 7 por 3, 21. Es decir, que aquí me da menos 21. Y ahora multiplicamos 38 por 2 para ver cuánto nos da. Entonces, 8 por 2 me da 16. 2 por 3 da 6 y 1 7. Me daría menos 76. Me daría entonces menos 76 menos 21. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice luego el signo? Me dice que haga la suma. Entonces vamos a hacer la suma para encontrar el resultado. Los primeros se van, daría 0. Ese es el objetivo que yo busco, que este 2 se convierta en 0. Entonces aquí yo puedo determinar que he cumplido el objetivo, que me dé 0. Siguiente, voy a sumar 4 más 12. Entonces eso me da 16. Siguiente, 10 más 3 me da menos 13. Hacemos esta línea para identificar lo que tiene variables y luego se hace la operación de los números que no tienen variable. Vamos a ver los números que no tienen variable cuánto me da. Como son negativos ambos, aplico la suma. Entonces la suma sería 6 más 1 es 7 y 7 más 2 me da 9. Negativos menos 97. Entonces esta sería la nueva fila F sub 2. Como esa es la nueva fila sub 2, entonces yo voy a borrar esta, yo voy a borrar la original para reemplazarla porque me dice que la reemplace en la nueva fila sub 2. Entonces borramos estos números y los vamos a ir colocando con el color rojo para identificar el nuevo resultado. Entonces me da 0, me da 16, el siguiente que es menos 13 y al final menos 97. De esa manera logré que este número se me convierta en 0. Después de encontrar este número en 0, en el orden que yo les dije, segundo hay que convertirlo en 0, es este número, el menos 7. Pero entonces yo tengo que ahora hacer una operación entre la fila 1, es decir, entre el 3 y el menos 7 para que se conviertan en 0. ¿Por qué no puede participar la 2? Porque ya tengo un 0. Entonces tengo que encontrar estos dos números. Entonces ahora las operaciones obligatoriamente se van a hacer entre la fila 1 y F3 porque existen números. Aquí ya no participa porque está en 0. Entonces borramos la ecuación que había existente, la que ya encontramos la borramos y ahora vamos a encontrar la nueva ecuación. ¿Cómo quedaría la nueva ecuación? Tengo que convertir este menos 7 en 0 teniendo un 3. Entonces si nos damos cuenta, hay otra manera para yo identificar esos números. Se conoce como el mínimo o el máximo común divisor. Multiplicamos esos dos números. Les voy a enseñar otra manera para que cuando sean números grandes. Entonces yo coloco el 3 y coloco el 7. Entonces se hace una sola división. Esto se conoce como el máximo común divisor. En este caso siempre se va a empezar, recordando el colegio o la primaria, siempre se empieza con los números pares. Como no hay par, empiezo con los de la tercera. Como si hay tercera, aplico tercera. Tercera para 3 me da 1. Listo. Luego bajo el 7. ¿Qué pasa con el 7? El 7 es un número primo. Entonces coloco el 7 y me da 1. Entonces, entre esos dos números me da 21. Por lo tanto, como entre esos dos números me da 21, simplemente yo coloco los números afuera. ¿Qué números va a colocar por acá? Vamos a multiplicar el 3 por el 7 y el menos 7 por el número 3 para que se convierta en 21. Entonces, cuando estos dos se conviertan en 21, uno positivo y menos 21 negativo, pues me da 0. Entonces, eso es importante que se apoyen, que es algo como el máximo o el mínimo común divisor para poder encontrar entre esos dos números cuál es el número que lo podemos aplicar. Entonces, borramos esto para aplicar la fórmula. Entonces, ¿cuál es la fila que va a sufrir el cambio? La fila que va a sufrir el cambio es la fila 3. Entonces yo digo F sub 3, que es la que va a sufrir el cambio, lo vamos a multiplicar. Primero se pone
el número que vamos a multiplicar. 7 veces la fila sub 1, ¿cierto? Y luego le vamos a sumar 3 veces la fila f sub 3. Entonces, de esa manera es como podemos encontrar el resultado. Aplicando esa fórmula voy a determinar cómo me queda el resultado. Listo. Entonces, empezamos a responder esta fórmula. Esta es la segunda fórmula, ¿no? Entonces, 7 veces multiplicamos el primer número. 7 por 3 me da 21. 21. Siguiente. 7 por menos 2 me da menos 14. Tercero, 7 por 5 me da 35. Vamos a hacerle así para que no haya ningún inconveniente. Siguiente multiplicación, menos 7 por 3 me da menos 21. 3 por 3 me da menos 9. Y 4 por 3 me da el número 12. Recuerden que me faltan los números independientes. Entonces 5 por 3 me da 15. Y luego hacemos la otra multiplicación. 8 por 7. ¿Cuánto me da 8 por 7? 56. Entonces coloco 6 y llevo 5. 7 por 3, 21. Más 5, 26. Sería 266. Quiero que me colaboren ustedes con su calculadora. 8 por 7 me da 56, 7 por 3, 21, más 5, 26, 266. Listo, entonces aplicamos la operación, donde 21 menos 21 me da 0, que es el objetivo, que este menos 7 se convierta en 0. 14 más 9, hacemos la operación a ver cuánto nos da, por favor, con su calculadora. 23, que me da 23. Menos 23. Menos 23. 35 más 12. Que me daría 47. 266 más 15 me daría 11. 11. 8. 281. 281. Entonces, este es el nuevo resultado que se cambia por la fila sub 3, porque este primer número, recuerden que este es el que me indica la fila que va a sufrir el cambio. Entonces la que va a sufrir el cambio es, ¿cuál es la que va a sufrir el cambio? La fila f sub 3. Entonces cambiamos estos números por la nueva fila f sub 3. Entonces el resultado sería 0. El siguiente sería menos 23, el siguiente sería 47 y el siguiente sería 281. De esa manera se ha logrado que obtengamos los dos ceros. Entonces nos falta por conseguir este cero nomás. Bueno, ahora vamos a continuar a convertir este menos 23 en 0. Entonces tenemos que verificar qué número vamos a tener en cuenta ahí. Entonces hay que entender que este es un número primo y los números primos son divisibles por 1 por sí mismo. Entonces en este caso lo que podríamos hacer es que acá lo vamos a multiplicar por menos 23 y acá lo voy a multiplicar por 16 para que de esa manera me dé 0. La pregunta es, ¿por qué yo no utilizo el F1? Porque tiene un número más pequeño, ¿no? Entonces, la razón es la siguiente. ¿Cuál es la fila que va a sufrir el cambio? La fila que va a sufrir el cambio para convertir este menos 23 en 0, pues sería la fila f sub 3. Entonces, ¿qué pasa si yo utilizo, para convertir este menos 23, utilizo el menos 2? Para utilizar el menos 2, tendría que utilizar la fila f sub 1. Pero si yo trabajo la f sub 1 con la f sub 3 y voy a aplicar una suma, 3 más 0 me va a dar 3. Por lo tanto, ese 0 que yo ya lo tengo en 0, se volvería a convertir en el número 3 y entonces no tendría solución.
Pero si yo utilizo la F2 y la F3, donde ambos da 0, pues 0 más 0 me sigue dando 0. Por esa razón es que obligatoriamente tengo que trazar o trabajar con la fila F sub 2 y con la fila F sub 3. Por eso es que les enseño el orden, que primero es este 0, después este 0 y posteriormente este 0. Pero que este 0 tiene algo especial y es que solo trabaja entre fila 2 y F3. Entonces, por esa razón aplicamos esta fórmula, donde yo digo que el menos 23, ¿sí?, lo vamos a multiplicar por la fila F sub 2 y le vamos a sumar 16 veces la fila F sub 3. 16 veces la fila F sub 3. Y ahí tendríamos la tercera fórmula, que hay que reemplazarla para convertir este en 0. Entonces empezamos a multiplicar. 23 por 0 me da 0. ¿Listo? Vamos a utilizar la calculadora para ver cuánto me da menos 23 por 16. Entonces yo digo 23 por 16 me da menos 368. Menos 368. Siguiente. Perdón, 13 por 23 me daría 299. Aquí se me da positivo. Menos por más da menos, menos por menos me da más. Cerramos aquí. Y luego multiplicamos 97 menos 97 por menos 23 me da 2231. 2231 menos por menos me da más. Listo. Ahora hacemos la misma propiedad distributiva en la fila sub 3, pero ahora multiplicando por 16. 16 por 0 me da 0. Ahora multiplicamos 23 por 16, me da menos. Y aquí hay un error. Miren el error que se está presentando. Menos por más me da menos. Me da menos. Y si yo hago eso, no tendría solución. Entonces lo que yo podría hacer para no dañar la primera operación sería que vamos a multiplicar por menos 16. Entonces, menos por menos me daría positivo 368. Y como tienen signos contrarios, entonces sí los podemos restar. Siguiente. 47 por 16 me daría 752. 752. Y la última, menos 752, perdón, menos. Y la última sería 281 por 16. Me daría menos 4496. Ahora procedemos a hacer lo que dice la fórmula, que es una suma. Verificamos los signos, a ver, 0, menos, más, más. 0, menos, más, menos, menos. Correcto. Entonces empezamos a hacer aquí la operación. Miren, el 0 se conserva. ¿Cuál es la fila que va a sufrir el cambio? La fila sub 3. Por lo tanto, el 0 sigue dando 0. No habría ningún problema. Siguiente operación. Signos contrarios, 0, 0. Es decir, que este menos 23 ahora sí se lo va a reemplazar por el 0. Vamos a ver qué número queda en el 47. Entonces, como son signos contrarios, entonces procedemos a hacer una resta. Vamos a restar menos 752 menos 299. Y eso nos da 400 menos 453. Menos 453. Siguiente, 4496, le restamos 2231. Y esto me da 2261 menos. ¿Listo? Vamos a ver entonces qué es lo que ha pasado. De esa manera, lo único que hacemos es reemplazarlo para verificar que la operación se haya hecho correctamente. Creo que la última está mal, ¿no? Es 4496, 2231 me da 2265. Menos 2265. Listo, entonces reemplazamos. El 0 sigue siendo 0. El menos 23 ya no es 0, sino que ahora es el otro 0 que era el objetivo. Mire el objetivo, que queden los 3 ceros. El siguiente ya no es 47, sino menos 453.
menos 453. Y el último ya no es 281, sino que es menos 2265. De esa manera tenemos el 50% del ejercicio. Entonces, revisando si el ejercicio está bien hecho, entonces me doy cuenta que estos t ya se convirtió en 0. ¿Listo? Ahora bien, yo les había dicho que hasta ahí yo tengo el 50% del ejercicio. Es decir, que yo hasta ahí podría aplicar Gauss. Yo puedo aplicar Gauss. Y ahora, ese Gauss yo lo puedo volver a reemplazar a un sistema lineal. Entonces, les voy a enseñar cómo esa matriz nuevamente se puede proceder a un sistema lineal y empezamos a aplicar el proceso de eliminación para no seguir haciendo Gauss. Es decir, que hasta ahí el 50% del ejercicio podemos aplicar Gauss. Entonces, siguiente paso, esta matriz la vamos a hacer sistema lineal. Entonces, aquí recordemos que la primera columna 1 van las X, que las columnas 2 van las Y y que las columnas 3 van las Z. Así estaba en ese orden el ejercicio original. ¿Cómo quedaría la primera? La quedaría 3x menos 2y más 5z. Y eso es igual a 38. ¿Cómo quedaría la segunda ecuación? Miren, la segunda ecuación ya no tiene x, sería 0x. ¿Para qué la nombramos? Serían 16y menos 13z igual a menos 97. ¿Qué pasa con la tercera ecuación? Sería 0x, 0y. Como ambas son 0, ya no las anotamos. Anotamos solamente que tiene menos 453z y eso es igual a menos 2265. Entonces, así quedó el nuevo sistema lineal. Quedaría la primera ecuación, quedaría la segunda ecuación donde ya no existe x y la tercera ecuación donde no existe ni x ni y. Entonces, teniendo en cuenta esta matriz al sistema lineal, lo que yo hago es aplicar eliminación. Entonces, miren lo que pasa aquí. La tercera ecuación, que está solo z, pues lo que está multiplicando pasa a dividir y encuentro z. Miren, menos 453 pasaría a dividir a 2265 y me queda la z despejada. Entonces encuentro el valor de z. Como yo ya tengo z, me voy a la segunda ecuación. ¿Qué pasa en la segunda? Que teniendo yo z, reemplazo z, me queda y. Despejo y encuentro y. Es decir, que en la segunda yo tengo y y z. Como en la segunda ya tengo la y pues la z viene a la tercera, tengo las dos, me voy a la primera. En la primera tengo que reemplazar la z y la y, despejo x y encuentro el valor de las tres variables. Entonces es un proceso de eliminación. Entonces voy a borrar esta que es la clave, que antes de borrarla les recuerdo que tienen que quedar de esta manera. Tienen que quedar los 3 ceros, no necesariamente, es decir, el 50%. Pero si usted quiere seguir con Gauss y los otros ceros, lo puede hacer en el orden que usted quiera. Yo voy a continuar aplicando que me parece la más sencilla. Entonces, teniendo ese sistema lineal, continúa acá arriba. Vamos a despejar z. Despejemos z aquí para que no haya ningún inconveniente. Entonces yo digo z, ¿a qué es igual? Menos 2265 pasa a dividir, ¿qué pasa a dividir? Completo, el menos 453. ¿Cuánto me da eso? Entonces yo digo que z es igual a, aplicamos la calculadora para ver si nos da un resultado exacto, que también nos puede dar fraccionarios, ¿no? No necesariamente nos va a dar exacto, nos puede dar fraccionarios. Menos 2265 dividido entre 453 me da 5. Como ambos son negativos, entonces yo digo que z es igual a 5. Y acabamos de encontrar el primer valor de una variable. Entonces, teniendo en cuenta ese valor de la variable, que z es igual a 5, la reemplazo en la segunda. Entonces yo digo reemplazo en la segunda ecuación. Vamos a reemplazar la segunda, que es 16y menos 13, y donde va z, abro un paréntesis para colocar el número 5. Eso es igual a menos 97. Entonces, propiedad distributiva, ustedes ya saben eso, que 16y, multiplicamos 13 por 5, entonces yo digo que 13 por 5 me da 65, menos 65, pero como lo va a pasar al otro lado,
lo paso como directo, como 65. Menos 97, pasándolo directamente aquí como medio negativo al otro lado, 65. Entonces borramos esta parte para poder encontrar el valor de y. ¿Cuánto es y? Esto ustedes ya saben. Simplemente hacemos una resta y después mandamos a dividir el 16 a ver qué sucede. ¿Listo? Entonces hagan ese proceso para ver cómo nos da. Entonces restamos menos 97 más 65. La resta me da menos 32. Esto me da menos 32. Y si yo lo paso a dividir con el 16, ¿cuánto me da eso? Yo creo que me da 2. Por lo tanto, yo voy a acabar de encontrar el valor de y. ¿Cuánto vale y? Y vale menos 2. Menos 2. Menos 2 positivos. ¿Listo? Como ya tengo el valor de x y y, entonces simplemente reemplazo en la primera ecuación. Entonces borramos estas dos porque ya están los valores y reemplazamos en la primera. Esto es el sistema de eliminación, por eso es importante manejar muy bien el sistema de eliminación. Entonces digo 3x menos 2, donde va y, va menos 2, más 5, y donde va z, va el número 5. Eso es igual a 38. Entonces 3x, menos por menos me da más 2, más 25, igual a 38. Entonces, ustedes ya saben que suman estos dos, 25 más 2 me daría 27. 27, que pasándolo al otro lado ese 27 sería menos 27. Entonces yo digo 38 menos 27 me da 11. ¿Listo? Me da 13, perdón, 13. Entonces yo digo, hagámoslo paso por paso. 13x más 25 más 27 es igual a 38. 3x es igual, entonces el 27 pasa a restar, sería 38 menos 27, da 11, perdón, me da 11 y luego verificamos cuánto me da entonces el valor de x. Yo acabo de encontrar aquí un problema, acabo de encontrar un error por el cual la x me pareció como mal. ¿Dónde está el error? El error está en este 2, mírelo. Este 2 yo no lo coloqué, es decir que aquí va 2, entonces ahí ya la cosa cambia. Entonces 2 por 2 sería 4 positivo. Ya no sería 2, sino que sí, sería el número 4. Sería 4. Entonces ya la cosa cambia. Sería 29 positivo. Sería 29 positivo. Entonces, ahora pasamos ese 29 positivo, lo vamos a pasar a restar para ver qué número es que nos está dando. Entonces ahí nos puede dar de pronto un número entero. Entonces digo 38 menos 29 me da 9. Me da 9. Entonces x es igual a 9 sobre 3, por lo tanto divido y me da 3. Entonces x es igual a 3. Y ahí tengo el valor de las tres variables. X vale 3, y vale menos 2 y z vale 5. Y de esa manera es como yo apliqué Gauss, apenas aplicando un 50% y nuevamente lo volví en un sistema lineal. Espero que este video les haya quedado claro para que puedan resolver en los siguientes ejercicios.